La portada es el rostro de una publicación y en el manual de marca también cumple con el objetivo de presentar la publicación. De la estructura principal nos vamos a la portada, que se convierte en el primer acercamiento que se tiene con el manual de marca. Es considerada como uno de los elementos más importantes para identificar la publicación. La portada debe incluir datos informativos que nos permitan cumplir con ese objetivo de identificación. La cantidad y los tipos de datos son variados, pero existen tres que nunca deberían faltar. Número 1. El logotipo de la marca a la que pertenece el manual, ya que se convierte en el primer elemento de identificación que tendremos. Número 2. La línea gráfica, para así tener una primera identificación de la identidad visual de la marca, las formas, las texturas, tipografías y otros elementos de diseño que permitan asociar la marca a un aspecto visual y a un estilo gráfico característico. Y número 3, el nombre de la publicación. Acá es importante que coloquemos en portada el tipo de documento del que se trata. En este caso, manual de marca, guía de estilo, libro de marca o si solamente es un manual de identidad corporativa. Algunos datos opcionales como la fecha de publicación, el sitio web de la marca, créditos, descripción y cualquier otro dato adicional pueden considerarse, pero no siempre suelen incluirse y pueden variar entre las diferentes marcas y los requisitos que tengamos que cumplir. Con estos ejemplos de grandes marcas podemos ver que la portada del manual se mantiene simple, con sus tres elementos informativos básicos y enfocados en la identificación de la marca que se está representando. En el manual de marca de Slack podemos ver claramente que se incluye el logotipo, la línea gráfica por medio de este recurso ilustrativo que se une con el fondo para poder dar la identidad visual y la identificación de marca que necesitamos con estos elementos de diseño. Y finalmente tenemos el nombre de la pieza, en el cual nos indica específicamente qué es lo que estamos por ver y visualizar en cada una de las páginas de esa pieza. Cada una de estas portadas identifica a la marca que está representando por medio de la línea gráfica, el nombre, el logotipo también. Y lo importante es que veamos que las diferentes maneras de poder colocar estos elementos va relacionada también a los parámetros de uso que tenga esa marca, para el color, para la tipografía, para los tamaños e incluso para las texturas visuales. Por ejemplo, en este manual de Twitter del 2020 vemos el logotipo, la línea gráfica que destaca el color principal de la marca y donde también se aplica una textura visual muy característica, y el nombre de la pieza de manera sutil, colocada en la esquina superior izquierda. A la par de este nombre han colocado la fecha, considerado como un dato opcional. Y así podemos ir destacando con estos ejemplos de portadas cómo los tres elementos principales siempre se mantienen y se complementan con datos opcionales. Lo importante en la portada es lograr que la presentación de la marca sea clara y concisa, además de aclarar el tipo de pieza que estamos por visualizar. Algunas de estas portadas son muy sintetizadas, pero nunca se pierde de vista el objetivo de realizar la identificación de la marca como un elemento y un aspecto muy importante. Como vemos, cambiará según la marca, si utilizamos algo más simplificado o incluso más elementos visuales e informativos. Aquí vemos los tres elementos principales. Nuevamente tenemos el logotipo, la línea gráfica y el nombre de la publicación, pero también se añaden la fecha y una fotografía, que además de ser parte de la línea gráfica nos da una idea más clara del estilo fotográfico de la marca. Para mayor referencia, en la descripción les dejaré el enlace a este artículo, en el cual podemos encontrar estos y otros manuales de marca que nos pueden servir como referencia para visualizar las portadas y también hacer el desarrollo del contenido interno. Para que podamos ubicar los elementos de la portada de una manera adecuada, debemos de haber hecho una planeación previa para identificar cuál es el elemento más importante y también poder analizar la manera en la que estos elementos van a estar representados y graficados. Muy bien, ahora acá en Adobe InDesign, si ven, estoy utilizando la estructura anterior en la cual habíamos creado nuestras 5 cuartillas y tenemos nuestras páginas distribuidas como páginas opuestas. La primera parte de la que estamos hablando es sobre la portada.
y cómo cada uno de estos elementos debería de colocarse dependiendo su importancia. Hemos nombrado anteriormente 3 elementos que no deberían faltar, como el logotipo de la marca, la línea gráfica y el nombre del tipo de publicación. Opcionalmente yo tengo acá un dato informativo adicional, en este caso será la fecha. Una vez que tenemos definidos todos los elementos y que dentro de nuestro proceso de diseño hemos determinado cuál va a ser el elemento más importante, entonces para la portada debemos de empezar alineando todos esos elementos o teniendo una retícula que nos permita darles la proporción adecuada. Si hemos iniciado con un documento que tiene una columna nada más o que tiene una cantidad de columnas que ya no queremos utilizar, podemos ir a la opción de maquetación, márgenes y columnas, y en esta nueva ventana vamos a poder añadir la cantidad de columnas que necesitemos. Si está activada la opción de previsualizar, podremos ir viendo en tiempo real la cantidad de columnas que se van añadiendo. Como yo estoy trabajando con una portada que tiene 3 elementos, no voy a alinearlos únicamente a 2 columnas, sino que voy a necesitar una mayor cantidad de columnas. En este caso podría tener 4 o incluso 6 columnas para tener mayores posibilidades de alineación. Haré un clic en OK y ahora colocaré líneas guías que se convierten en líneas de flujo para poder dividir estas columnas que tengo. Así que trazaré desde la parte superior. Como primera opción lo estoy haciendo manual, arrastrando cada una de estas líneas guías y posicionándolas en la mitad del formato. Me voy exactamente a la mitad del formato, en este caso tengo tamaño carta 8.5 por 11, así que estaré colocando esta primera línea guía a 5.5. Luego colocaré otra línea guía exactamente a la mitad y será a la altura de 2.75. Ahora colocaré otra línea guía exactamente a 8.25. Lo que estoy haciendo en este momento es dividiendo mi formato en 4 partes para poder tener mayores posibilidades de alineación. Acá podríamos ir añadiendo mayor cantidad de líneas si lo necesitamos o incluso incluir una retícula modular. Como la cantidad de elementos que tengo no son muchos, entonces podría funcionar este proceso. Y si no, podríamos iniciar creando una retícula modular. Así que, por ejemplo, podría eliminar estas líneas, podría ir al menú maquetación, crear guías, activo la previsualización para poder ir viendo en tiempo real cómo se van a aplicar y ahora podría cambiar la cantidad de filas. Por ejemplo, de 0 filas a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si lo dejamos exactamente del tamaño anterior, 6, 7, 8, la cantidad de filas que necesite. Por ejemplo, yo trabajaré con 10 filas. Hago un clic en OK y vean que ahí tenemos 2 opciones para poder empezar a trabajar en la colocación de nuestros elementos de portada. Algo sumamente importante que mencionamos hace algunos momentos en la clase era que cada uno de estos elementos debería de ir apareciendo de acuerdo a su jerarquía. Por ejemplo, el logotipo podría tener una colocación en la parte superior izquierda y por ejemplo podría tener un tamaño de una columna si queremos que este elemento no sea tan visible como el titular. Voy ahora al titular. Este elemento entonces ahora me utilizaría 5 columnas y cambiaré el tamaño. Vean que de esta manera estoy aplicando jerarquía y si bien esos tutoriales no se van a centrar específicamente en el diseño, es importante para nosotros que podamos ir aplicando el principio de jerarquía. Acá ya tengo nuevamente aplicado este nuevo tamaño. Vean que con las posibilidades que tengo de alineación y la cantidad de líneas que me brinda la retícula modular, entonces tengo más opciones para hacer la colocación de este elemento. Finalmente colocaré por jerarquía los siguientes elementos. La línea gráfica que va a tener el ancho del medianil y que específicamente utilizaría 2 columnas para llevar un mejor orden y estamos utilizando una columna para el logotipo, 5 columnas para el titular y 2 columnas para la línea gráfica.
Finalmente, el 2023 podría colocarse en cualquier otra parte del manual. Podríamos incluso colocarlo en la parte inferior izquierda y acá podríamos colocar una nueva línea de retículas que nos divida exactamente a la mitad esa columna que ya tenemos. Una vez que la tenemos dividida a la mitad, entonces aplicamos el nuevo tamaño del texto para que no sobrepase ese espacio y ya acá entonces tenemos la portada a nivel estructural de nuestro manual. Podría ser una de las opciones que tengamos con esta composición básica y rápida de elaborar, o también podríamos ir analizando otras formas en las que aparece más elementos de la línea gráfica, fotografías o cualquier otro elemento que sea necesario. Si hago la previsualización de impresión, vean que ahora tenemos en el área jerarquía, que era el punto importante de este video. De acá en adelante, lo único que deberemos de ir haciendo es aplicándole el estilo que necesitamos o empezar a definir cómo estos elementos se van a ir agrupando. Podríamos tener una alineación a la izquierda, podríamos tener elementos que todos se agrupan al centro, siguiendo esta parte de la alineación. O incluso podríamos tener estos elementos alineados exactamente todos al centro del formato. Y de esta manera poder ir teniendo diferentes tipos de colocación de los elementos que vamos a ir utilizando. Todo variará dependiendo la marca que hemos seleccionado, la manera en la que identifiquemos que el logotipo debe posicionarse y también los diferentes tamaños que necesitemos para crear una jerarquía visual adecuada. En ejemplos anteriores también veíamos que a veces las marcas colocan el logotipo de un tamaño mucho más visible y también podría ser una de las opciones que tengamos para hacer nuestra composición. En este caso recordemos que siempre debemos de tener visibles toda nuestra retícula para poderlo hacer de una manera mucho más perfeccionada y que así podamos ir colocando cada uno de estos elementos con una alineación que nos genere orden y que nos genere también armonía para cada uno de los elementos de diseño. Al realizar cada una de estas pruebas nos iremos dando cuenta si la jerarquía está funcionando de una manera adecuada o si deberemos de ir haciendo algunas correcciones para no tener elementos que sean demasiado desproporcionados. Espero que con esta guía de análisis a nivel estructural de la portada tengamos un punto de partida para poder colocar estos tres elementos informativos y que luego los podamos ir destacando con el diseño relacionado de la marca y lo que necesitemos a nivel de representación visual.